Y vamos a compartir pantalla. El tema que nos corresponde ver en la semana 9 es las rocas. Bueno, ya hemos hablado algo de las rocas, ya conocemos algo preliminar sobre las rocas. Miren, las rocas van a ser agregados que están conformados de diversos minerales. Una roca puede estar conformada de un mineral o muchos minerales. Van a tener una característica, van a tener masas compactas, ¿sí? También van a tener una estructura, ¿sí? Van a tener una estructura que se va a encontrar en la parte, la corteza terrestre. Ahí vamos a encontrar básicamente rocas. ¿Por qué ahí? Porque es ahí en la corteza donde se va a producir la conformación, la modificación, la variación y todo el ciclo geológico que tienen las rocas. Es ahí en la corteza, tierra, parte sobre la tierra, donde se va a identificar los distintos cambios, las distintas modificaciones y características que vamos a encontrar dentro de estos elementos. ¿Ya? Las rocas van a estar conformadas por minerales, acuérdense. Podría estar conformado por uno o más minerales al mismo tiempo. En cambio, las rocas, tener en cuenta que tienen reacción, eh, como, tienen reacción, ¿no? Tienen reacción como por ser componentes químicos. Ahora, si vemos aquí, identificamos los minerales. ¿Qué son los minerales? Ya hemos visto los minerales, compuestos químicos que se agrupan para dar origen a las rocas. Los minerales que vamos a reconocer como más abundantes, que vamos a encontrar en grandes. Pueden ver la mica, el cuarzo, el feldespato, la calcita son básicamente componentes a partir del calcio y que estas van a formar estructuras y van a tener una connotación en cuanto a su color, su estructura muy distinta, a pesar que son básicamente calcio. Todas estas son a partir de calcio, la mica, el cuarzo, el feldespato, la calcita, es calcio. Pero miren esas características cristalinas, ¿no? A su, a su ordenamiento molecular, atómico que tiene este elemento. ¿Ya? Vamos a identificar también el feldespato, que es el mineral más abundante. Vamos a tener aquí a la mica, al cuarzo, al cristal de calcita, ¿no? Que son elementos. Eh, También ustedes van a poder encontrar elementos, por ejemplo, hay lugares en muchas partes de la Tierra donde se hace extracción de minerales a partir de la sal. También lo van a encontrar cristalizados en forma de minerales, así como si fueran elementos eh, muy resistentes, ¿no? Resistentes entre comillas, porque ciertamente van a tener una... Pero mire, si se pone ¿no? Cada uno tiene su composición, mucho depende de su composición atómica, cómo se distribuye, cómo se ordena, para poder identificar color, formas, características, ¿no? Por ejemplo, si comparamos la mica con el feldespato, la mica es transparente hasta un cierto grado. En cambio, el feldespato ya viene a ser un... o también opaco, ¿no? Porque ya impide el tema de poder identificar las características en la siguiente lado. Vamos a identificar también las rocas. Ya hemos visto las rocas, su clasificación de las rocas. Las rocas, vamos a tener las ígneas. El término ígnea, recuerden, viene de fuego. Son rocas que se van a solidificar por el cambio brusco de temperatura, ¿no? Está en
ambiente, una temperatura interior, ¿no? Formando más salen al exterior por una gran energía, ¿no? Por una abertura dentro de las placas tectónicas, salen con una gran energía hacia afuera y hay un cambio brusco. Ese cambio brusco genera las características dentro del cuerpo superficial, dentro de las rocas. Y es por ello que vamos a identificar ahí básicamente dos, hasta tres podríamos identificar, ¿no? Las intrusivas, también llamadas plutonas, intrusivas porque quedan dentro, ¿no? En el interior de la corteza. Ahí vamos a tener, y el enfriamiento es más lento, el enfriamiento de la roca. Como el granito, diorita, la diorita, la sienita, el gabbro, la dunita, ¿no? Y también vamos a identificar las extrusivas que salen, ¿no? El ejemplo más claro son los elementos que vamos a encontrar en el exterior del cono del volcán. Vamos a reconocer ahí la superficie de la corteza terrestre, va a presentar un grano fino. Vamos a reconocer también basalto, ¿no? Muchos de los términos, los nombres que se le otorgan a estas rocas es por la forma, ¿no? Cómo las encuentran, el color también, piedra pómex, la obsidiana. La obsidiana es un tipo de roca que se empleaba para hacer eh, filos, ¿no? Estructuras filosas para desarrollar actividades de caza, ¿no? Como una especie de cuchillos. Las fonolitas también. Entonces, dentro de las ígneas vamos a tener a estos dos grupos. Otros textos hablan de las rocas filonianas. Otro grupo, otro tipo. Pero esto se le denomina filonianas porque se conforman en los filos del volcán, ¿no? Pero está bien si consideramos intrusivas y extrusivas. Recuerden, Plutón, dios de las profundidades, y volcánicas por la conformación de estos elementos. Aquí podemos identificar el granito, miren, las características que tiene el granito, cómo se puede extraer dentro de sus canteras, ¿no? Se hacen estructuras en formas prismáticas, ¿no? Tienen características muy importantes. Tenemos el granito, tenemos el sillar, ¿no? ¿Por qué se llama sillar? Porque se extrae o se va a conformar como una especie de silla por las características, ¿no? Una montura, algo así le llaman. Vamos a tener a la piedra pómex, también llamada pumita. Esta piedra se emplea mucho en el uso personal, ¿no? Para limar callitos. Pero también se emplea en la construcción, porque como tiene mucho poro, si ustedes logran ver o acercar un poco, de muchos poros, hacen que cuando empleemos dentro del concreto esta roca, este material, hace menos pesado al elemento, teniendo las características de resistencia correspondientes a la roca. Entonces, por ese lado también podríamos tener en consideración sus ventajas. Vamos a reconocer aquí las rocas sedimentarias. Sedimentarias son elementos que se depositan o que se sedimentan en el fondo de los lagos, los mares u océanos. Estos van a estar representados el 5% del volumen de la corteza, ¿no? 5% del volumen de la corteza. Va a estar formada por fragmentos. Las rocas sedimentarias se van a conformar o se van a dividir su clasificación por la formación de fragmentos. Dentro de estos se le va a denominar clástica, ¿no? ¿Por qué clástica? Porque viene el término de clasto. Un clasto es una estructura, un componente, una porción de material sedimentario, ¿no? Tenemos las clásticas y las no clásticas. Recuerden, las clásicas están conformadas por un clasto. Un clasto que es una fracción de roca, en este caso sedimentaria, que se van agrupando.
Tenemos en conglomerado la arenisca, limonita, lutita. Lutita viene del lodo. La sílex viene del silicio también, sílex, que hay una especie de oxidación también. Ahí tenemos las clásticas. ¿Sí? Son fragmentos que se van juntando, conformando con otras rocas, conformándose nuevamente de rocas sedimentarias. Y las no clásticas, que se dan por un proceso de precipitación química, ¿no? Una precipitación química, biológica o acumulación orgánica. Dentro de ellas vamos a identificar a las no clásicas como la caliza, el yeso, el chert, son las más representativas dentro de este grupo. Aquí vamos a identificar, miren, las rocas clásticas. Dentro de estas rocas clásticas, recuerden que clasto vienen porque son fragmentos, porciones. Miren, aquí estamos identificando porciones. Miren el conglomerado, tiene varias porciones, varias particiones, ¿no? Aquí la brecha, las lodotitas, la arenisca, lodotita, limonita, lutita. Lutita a partir del lodo, muy fino, sus partículas. Su color oscuro también se debe por el tema del proceso de sedimento. Entonces, miren, la arenisca también su color característico. La arenisca puede variar en color en función de dónde puede encontrar sus componentes, ¿no? En Jaén, por ejemplo, cercanos a Jaén, arenisca, vamos a encontrar el color grisáceo, porque es la característica de composición que vamos a encontrar en la zona, ¿no? Y aquí tenemos las rocas no clásticas, o sea, la que no está conformada por un tema de fragmentos, sino que se ha dado un proceso de químico, bioquímico, por una precipitación, por una lluvia, por un asentamiento, y ahí vamos a tener las calizas policifera, ¿no? Que vienen de fósil, de restos de conchas marinas, de restos de exodermos. Vemos por aquí la coquina, también está considerada como una roca sedimentaria, pero a partir del tema bioquímico. El tarino, la posición de cemento, el tarino. El chert. Recuerden, ustedes cuando vean una roca color roja es porque tiene hierro. ¿Sí? Hierro. También puede tener un color hierro, un color azulejo, ¿sí? Dependiendo de la dosis, la cantidad de componentes. Las evaporativas significa que en algún momento fueron una solución y con el paso, ¿no? Se evapora todo el agua y queda el elemento sólido, ¿no? La alita, la silvita, el yeso. Y también vamos a identificar aquí a las metamórficas. Meta es una transformación de la forma, una modificación de la forma. ¿Y qué es lo que va a producir esta transformación, esta modificación? Lo va a producir la alta presión y el calor que vamos a encontrar en el interior de la Tierra. Recuerden que esto no se hace, no se produce esta transformación, estos cambios dentro del ciclo geológico de las rocas en una semana. Esto toma miles de años que van a poder identificar, reconocer estos cambios, ¿no? Entonces aquí las metamórficas nos dice que pueden haber sido rocas ígneas o sedimentarias, pero como estaban expuestas a condiciones de intemperismo, temperatura, viento, humedad, estas texturas, ¿no? Las características externas de las caras de estas rocas, podemos identificar rocas foliadas y no foliadas. Las que dicen foliadas, o sea, foliadas significa que en la cara exterior presenta desgaste. Es como si ustedes hubieran pasado una lija en la parte exterior. Están desgastadas, están uniformes, ¿no? No tienen filos. En cambio, las no foliadas sí presentan así vértices
no uniformes que podrían generar y pueden identificar esa ruptura, ¿no? Dentro de las foliadas vamos a identificar capas o aspecto laminado. Vamos a reconocer la pizarra aquí en este grupo de las foliadas: pizarra, el esquito, la filita, el genéis, ¿no? Son homogéneas o macizas. En el caso de las no foliadas, homogéneas o macizas, ¿no? La cuarcita, el mármol, la antracita, la anfibdolita, la eclogita. Entre ambas, la que es un tanto más resistente a una de otra es la no foliada, es más maciza, más resistente. Aquí podemos identificar rocas metamórficas foliadas. ¿Por qué le llaman foliadas? Porque aparentemente el mismo proceso natural de la Tierra ha producido un desgaste dentro de las caras exteriores y como si estuviera una forma más uniforme, más lisa. Por eso le llaman foliadas. Tenemos aquí a la pizarra, tipo roca, filita, esquisto, genéis, mimatita, milonita, metaconglomerado. Vamos a identificar también las rocas no foliadas. Dentro de las rocas no foliadas vamos a tener al mármol. Miren, se nota estas hendiduras, esta rugosidad que presenta, porque no está no foliada. Y no es por la misma naturaleza o la misma composición de material que al momento de desprenderse, fracturarse, romperse, queda con estas características externas. Miren, ¿no? Más rugosa, mucho más áspera, ¿no? Ahí vamos a identificar las metamórficas: el mármol, la cuarcita, el ornel fels, la antracita y la brecha del falla. La brecha, recuerden, es un espaciamiento. Cuando hay una falla y una liberación de magma o de nuevas rocas, entonces ahí se conforman nuevos tipos de rocas. Esa es la brecha de falla. Por aquí podemos identificar el ciclo de las rocas, ¿no? Miren, porque entra en contacto con el medio ambiente, con la atmósfera, con la presión atmosférica, genera la roca ígnea. Es de líquido, un estado líquido plasmático, a un líquido a estado sólido. Un proceso de erosión, o sea, un proceso de desgaste, intemperismo, se va a conformar o puede conformar sedimento, ¿no? Se conforma en sedimento. La roca se va desgastando, se desplaza en sedimentos. Cuando estos sedimentos se logran compactar, significa que se litifican, o sea, se hacen piedras, se endurecen, litifican. Cuando se litifica el sedimento, se conforma roca sedimentaria. Ahora, para que pase la metamorfosis de la roca, que pasa a ser, ¿y cuándo se va a dar esta metamorfosis? Cuando tengamos mucha presión, mucho calor dentro del interior de la roca y va a existir la roca metamórfica, perdón. La ígnea también puede pasar a generar metamorfosis. O sea, todas las rocas pueden participar. ¿Cuál es lo que va a cambiar para la conformación de un nuevo tipo de rocas? Lo que va a cambiar es el proceso, su ubicación, los agentes geológicos, ¿no? Por ejemplo, una sedimentaria puede pasar a ser un proceso de interferismo. Un proceso de interferismo. Se fracciona la roca, se fractura, se quiebra y pasa a ser un proceso de interferismo, generando nuevamente sedimentos. Y aquí vamos a encontrar a las rocas clásticas. Recuerden que los clastos vienen por conformación en pequeños bloques, ¿no? Pequeños bloques, pequeños fragmentos de material rocoso. La roca es el proceso de erosión, de transporte, conformando sedimentos. Y así, una metamórfica también puede pasar a un proceso de interferismo. La metamórfica, por un tema de presión, de calor, también estado sólido pasa a un estado líquido plasmático, se produce un fenómeno llamado la fusión.
igual que en el agua, ¿no? Un proceso de fusión donde cambia de estado la roca y se conforma nuevamente el magma. Entonces, ese es el ciclo de la roca. Miren, se cristaliza, erosión, se litifica, se hacen rocas. Litificar significa se endurecen, se hacen rocas nuevamente. Rocas duras, resistentes. Metamorfismo, cambio de forma. Fusión, cambio de estado líquido a gaseoso. Perdón, de estado sólido a líquido, de estado sólido a líquido. ¿Ya? También tenemos la fracción, que es la partición en bloques, en fragmentos, generando la interferencia. También de una roca ígnea puede pasar a conformar metamorfismo y directamente de la roca ígnea al metamorfismo generando roca metamórfica. Entonces, recapitulando nuevamente, perdón, hablamos sobre rocas ígneas. Nos dice que las rocas ígneas van a ser todas aquellas que se han formado por solidificación de un material rocoso, caliente y que en algún momento estuvo en movimiento. Este movimiento que se produce dentro de la nueva conformación de estas rocas se llama cristalización, se cristaliza, se hacen cristales. ¿Y qué es lo que va a generar la producción de estas nuevas rocas? La generación de estas nuevas rocas lo que va a generar es el enfriamiento de sus cerales. ¿Sí? Y va a haber un entrelazamiento de las partículas y todas sus características correspondientes. Veamos aquí un claro ejemplo de una roca ígnea, el granito. El granito está dentro del grupo de las rocas ígneas intrusivas. Intrusivas quiere decir que está en el interior, o sea, que se forma en el interior de una cadena volcánica, dentro de un volcán, ¿no? Y que en algún momento es extraída, obtenida por sus características de conformación, ¿no? Entonces, como si el enfriamiento es lento, se hace en el interior, la composición es mucho más compacta. En cambio, podemos decir menos compacta y por ende presenta mucho más peso específico. ¿Sí? La compacta genera más peso específico, o sea, porque la acomodación de sus partículas, sus componentes están mucho más juntas, las que son intrusivas. Las extrusivas, como están en el exterior, ¿no? Y generan como la incorporación de aire inmediato al momento de ser expulsado en forma de lava. Entonces, esa característica va a ser importante tomarla en cuenta porque va también a generar la calidad en cuanto a resistencia, en cuanto a propiedades químicas que tenga esta roca. ¿Ya? La línea intrusiva, que es el caso del granito, es una roca muy empleada en construcción, muy empleada también en el tema de acabados, ¿sí? Por sus resistencias, sus características decorativas también. Hoy en día el granito también se produce de manera artificial, ¿no? Copiando básicamente sus características en cuanto a forma, ¿no? Entonces el granito ha sido ampliamente utilizado como un recubrimiento, como una estructura de acabado, ¿no? Como si fuera una estructura de cubrir para exteriores de un ambiente. ¿No? Al incrementarse la lluvia ácida en los países desarrollados, el granito está reemplazado por el mármol. ¿Por qué? Porque como ustedes saben que la lluvia ácida, la contaminación está dentro de las nubes, y cuando cae lluvia ácida, esta por un proceso químico dentro del granito, pues la deteriora rápidamente. Hay monumentos hechos de granitos y que con el paso del tiempo, cuando llueve lluvia ácida, pues esto lo viene a deteriorar. Esa es la desventaja al interior. Se sigue empleando en el interior, pero en el caso del exterior ya está siendo reemplazado por el mármol, ¿no? En cuanto a sus ventajas, más duradero, también se puede hacer
Se puede pulir, ¿no? El granito pulido es muy popular en las cocinas, teniendo en consideración sus características de durabilidad y tema estético. Basalto, roca volcánica también. Vamos a extraer en cortezas oceánicas, o sea, en el interior del mar. De ahí vamos a extraer esta roca ígnea de color máfico, de grano fino y contiene plagioclasa, cálcicas y piroxeno. ¿Tá? Este basalto es una roca extrusiva, color oscuro y de composición máfica. Recuerden, el basalto en el interior del mar, un color importante para acabados también. Hoy en día, por sus fibras artificiales, el basalto puede reforzar estructuras de hormigón, de concreto. Puede reemplazar o contribuir a las estructuras de concreto, ¿no? A pesar de ser impermeable, su uso no es aconsejable en ciertas obras hidráulicas. Es impermeable, pero no se recomienda, ¿no? Otro efecto es que las superficies del basalto tienden a formar pequeñas manchas blancas. Los bordes también se atribuye ahí un mineral que se llama la analcima y que se va a ver afectado, que es producto muy posiblemente por la radiación solar, ¿no? Lo que va a generar ese color, elemento que está dentro de construcción no se recomienda su uso porque ya genera variación, pues un tema decorativo, estético, no va con eso. Tenemos la pegmatita, roca ígnea, pero aquí viene otro grupo, las rocas ígneas filonianas, ¿no? Su tamaño de grano muy grueso, superior a 2 centímetros, incluso en ocasiones con cristales gigantes, ¿no? De varios metros y miles de toneladas. La pegmatita es una roca muy empleada por tema decorativo, brilloso, dentro de los acabados en la construcción. Las pegmatitas, con su composición granítica, tienen grano, pueden estar formadas por cuarzo, es la brillosidad, el feldespato, la mica, también es lo que contribuyen a ese brillo, ¿no? Estas pegmatitas van a ser importantes componentes minerales, ya que algunos tienen un interés dentro de la industria eh, gemológica, ¿ya? Dentro de lo que es la industria de las gemas, de los recursos, pues, dentro de joyas, ¿no? También puede tener elementos característicos. Miren, ustedes cuando escuchen el término escoria, está haciendo referencia a un elemento que ha sido un residuo. En este caso estamos hablando de la escoria volcánica, o sea, cuando hay un volcán, hay un resto que residuo para algunos, para otros puede tener características muy importantes. Bueno, ya quedan denominados o empleado el nombre, ¿no? Volcánica o residuo, como residuo, pero realmente son rocas que tienen componentes que pueden utilizarse para mejoras. Por ejemplo, la escoria que se emplea para mejorar el cemento. También existe una escoria que se tritura, se pulveriza, se añade al cemento para tener ventajas en cuanto a resistencia. Tenemos un cemento que va a producir más adelante un concreto mucho más resistente. Entonces, por ese lado, se emplea con muchas características, con mucha importancia este componente, ¿no? Este es un material vesiculado, ¿no? De tamaño lapilli o mayor de composición basáltica o andesítica. Basáltica quiere decir que está en el interior del océano. La capa es áspera y vesiculada, ¿no? Recorridas de lavas, también llamadas de andesita o basálticas. ¿Ya? Entonces lo vamos a encontrar con esas características que van a ser restos, escorias o restos de volcán. Vamos a, vamos a identificar también
disculpe. Dentro de los fósiles, miren, vamos a tener fósiles los corales, muy comentados, ¿no? Los arrecifes de coral. Los corales van a estar formados por cientos o miles de individuos llamados zooides, ¿no? Y que pueden alcanzar grandes dimensiones en aguas tropicales o subtropicales, donde forman los grandes arrecifes. ¿Qué son los corales? Son fósiles, son restos de moluscos, restos de elementos que en un momento ya han fallecido, han quedado los restos y han conformado una cierta capa. Esta capa con la presión del agua misma, con la presión, ¿no? Conformando los arrecifes, por eso son tan llamativos. Muchos se creían que los corales son vegetales, son plantas, ¿no? Los corales son rocas prácticamente conformadas, un tipo de rocas sedimentarias, a partir de restos de moluscos, ¿no? De estructuras a partir de calcio, ¿no? Y miren, los corales van a requerir de luz solar y crecen en agua clara, poco profunda, a alrededor de unos 60 metros. Los arrecifes de coral están en descenso en el mundo. Las principales amenazas que tenemos en los ecosistemas coralinos es la extracción del coral, ¿no? La escorrentía agrícola y humana, la contaminación, la sobrepesca, ¿no? También la pesca con explosivos va a producir enfermedades coralinas y la excavación de canales de acceso a islas y bahías. Entonces, son grandes áreas donde vamos a encontrar este tipo de roca sedimentaria conformado de las capas, en qué modo pues ha generado contribución dentro de la Tierra para la conformación de estos arrecifes de coral. Vamos a identificar a esta roca también denominada madera fósil, ¿no? La fosilización de la madera es un conjunto de procesos, por lo cual todo el material orgánico se va reemplazando. Miren, se reemplaza. Tengo un bloque de madera y con el paso del tiempo, expuesta de repente a condiciones de agua, en el interior de agua, o expuesta a las condiciones intemperie, con el paso, la mayoría de veces, estos minerales que se van a coger son a partir de sílice, donde van a conservar en algunos casos la permeabilización, los detalles más delicados de la madera, como son sus paredes celulares. Y se va a producir, miren, a pesar que sea la madera un producto natural, orgánico, va a proceso de petrificación, o sea, se va a hacer en algún momento piedra, se va a endurecer, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar expuesto a condiciones mineralógicas y también a condiciones con seres vivos, ¿no? Que van a segregar de repente algún componente adelante. Cuando la madera queda enterrada bajo sedimentos, ¿no? Conservándose gracias a la ausencia de oxígeno, o sea, como no va a haber oxígeno, el agua es rica en minerales que se filtran los sedimentos donde se depositan estas células de la planta, ¿no? Se forma ahí la lignita, se va a conformar ahí la lignita, y las celulosas se van a descomponer y van a formar un molde de roca en su lugar. Las rocas es muy amplio, pero he querido resumir con la finalidad de poder agilizar también el tema de la sesión, ¿sí? Yo entiendo que, bueno, se hace un tanto más complicado poder explicarles eh, característica por característica, porque cada una son procesos muy distintos, ¿no? Hay un sinnúmero de rocas que van a encontrar. Tengan en cuenta que si ustedes empiezan a buscar, hoy en día existen, miren, museos, solo les voy a mostrar museos
de rocas virtuales o digitales. No sé si me va a permitir, tengo, ¿no? Visitar museos virtuales del Ministerio de Cultura. Museo de rocas. A ver, quiero ver rocas de geología, ¿no? Cuando ustedes puedan, también visiten bueno, en Jaén tenemos un museo, pero no está muy bien implementado. Yo les recomendaría, si logran ir a la ciudad de Lima, en algún momento, cuando ustedes puedan, visiten el Museo de Geología. Hay un museo, ¿cómo le llaman? Museo Natural de Lima, si no me equivoco. Hay un sinnúmero de rocas que ustedes van a poder ver, les explican, ¿no? Todos los elementos como características a nivel de Perú, ya por especialistas dentro de lo que es, eh, no, lo voy a encontrar aquí. Características empleadas, muchas denominaciones dentro de lo que son las rocas, ya podemos identificar también, hay museos virtuales, yo les recomiendo, si tienen opción a poder ingresar, ustedes van a ingresar sin costo. Hay muchos museos en España, muchos museos mexicanos también, ¿no? Yo les recomendaría que puedan de repente darle un vistazo y poder virtual CG Chile, ver. Hay mucha, ¿no? Hay mucha información, hay muchos temas que se pueden tocar y hablar sobre rocas. Ya hay mucho desglose, mucha clasificación, muchos ámbitos de desarrollo. Tener en cuenta que la es un ámbito muy amplio, ¿no? Piroclastos, ¿no? Piro viene de fuego, clastos viene de conformación de fragmentos de rocas. Entonces, también viscosidades, algunos otros términos que también pueden ser importantes tener en consideración. Nosotros tomamos en consideración de repente las rocas más empleadas de repente en la construcción, en los acabados. Las rocas, ustedes ven, por ejemplo, cuando hablamos de acabados de rocas, en la construcción o aplicar la construcción podemos ver esto, miren. Hay rocas que se conforman en forma de láminas, en forma de capas, y que pueden dar un acabado muy decorativo, muy rústico, muy empleado en no sé, en hostales de gran envergadura, en ambientes decorativos, ¿no? No sé, en salas de conferencias muy importantes. Pues eso sí habría que conocer, identificar. Por ejemplo, si yo les pregunto, la piedra laja, es una piedra que se emplea, es una piedra que se emplea dentro de la zona, ¿no? Traída, Chota, hay una localidad que se llama Lajas, y ahí también se extrae, problemas aquí con internet, en el tema de parques, ¿no? Para cubrir las baldosas, como planchas, bloques, ¿no? Para la cocina también han visto planchas uniformes con un solo bloque también, ¿no? Miren esos acabados. Hoy en día se hacen artificiales, pero también hay otros que hacen ya formas, como mapa mundi, miren estas características a partir del caso, decorativos, ¿no? Y que quedan muy bien. Y esto es lo que vamos a orientarnos a nosotros, a conocer la roca. Por ejemplo, ¿qué deben conocer ustedes como futuros ingenieros? Conocer cómo se va a generar afectación por la exposición a la intemperie, a las condiciones de viento, lluvia ácida. Si es una zona muy contaminada, por ejemplo, Lima, Arequipa, Trujillo, esto inmediatamente pasan unos ciertos años, eso se desgasta, no pierde coloración. Entonces, todas esas características sí, hay que reconocerlas para poder emplearlas.
poder identificar de repente características importantes, ¿no? El color de la roca, o qué afectación puede tener con uno u otro elemento, ¿no? Miren, hacer una alberca, una zona de piscina con rocas, ¿no? Eso nos vamos a involucrar mucho nosotros, entonces, por ahí darle acabados. Así como acá, ¿no? Miren, si no me equivoco, esto debe ser eh, mármol, ¿no? Ya artificiales también, ya no solo naturales, lo encuentran, antes se extraía solo naturales y seguía todo un proceso, ¿no? Para pulirlas, darle ese brillo. Hoy emplean productos también para darle brillo, ¿no? Miren, una acera, una vereda que tenga esas características en una vivienda residencial amplia o una vivienda de campo. De repente quieren color. Por ejemplo, aquí en Jaén he visto que están trabajando con este tipo de rocas. Oye, ya no rocas, en algunos casos eh, entonces, eso es lo que vamos a tener que identificar. Colores también. Hay muchas rocas que pueden otorgar color y poder hacer pinturas. Ustedes disuelven rocas, básicamente las sedimentarias con color eh, anaranjadizo, y esto puede otorgar ventajas en cuanto a pintura. ¿Ya? ¿Ya? Por hoy vamos a quedarnos ahí. Y bueno, nos estamos viendo en todo caso el día martes, Dios mediante. No se olviden que la siguiente semana tenemos nuestra visita. Vayamos alistando el tema del vehículos. Se quedaron dos compañeros para que puedan definir. ¿Ya? Coordinamos en todo caso Docente, cualquier cosa. Estamos pendientes. ¿Ya? docente, Buenas tardes. disculpe. Docente, Sí, Carlos, te escucho. ¿llamó lista? Ha quedado registrado todos los que han ingresado y el tiempo que han ingresado. Así que no hay problema por eso. Ah, ya, ya. ¿Ya? Voy a tener en cuenta porque. Hasta Muy luego. bien, el MIT me. Muy bien, hasta luego, nos vemos. Gracias. Gracias por su tiempo. Hasta luego, docente, un gusto. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, docente. Hasta luego. Mira, nos vemos.